entrevista con El Espectador el año pasado dijiste algunas cosas duras respecto al ejército. Por ejemplo, es un mito que el ejército sirvió para algo, y también señalaste que entre las propuestas del IRE está la redistribución del presupuesto que se le asigna al ejército. Ustedes no plantean cerrar cuarteles, pero sí redistribuir, dejar de generar vacantes. ¿Cómo se tendría que hacer eso? Mira, esto obviamente que no es una receta, ¿no? Pero en todo el mundo la tendencia es a la tecnificación de las Fuerzas Armadas y a la disminución de efectivos, ¿no? Nosotros somos el país de América Latina con más efectivos por persona, por habitante, ¿no? Dicho por el propio Manini Ríos el día del ejército, 15.000 soldados del ejército en los cuarteles, con un desempleo del 6%, el desempleo más bajo que hemos tenido en nuestra historia. Yo entiendo que durante muchísimos años el ejército fue una bolsa de desempleo, ¿no? Departamentos enteros, pensemos en Durazno, ¿no? La gente trabajaba de pocas cosas, o trabajaba en el campo o trabajaba en el cuartel, ¿no? Si ese momento no es el momento para ir reduciendo la cantidad de efectivos militares, tecnificando las armas y tener mucho menos señores guardados en los cuarteles, ¿cuándo es el momento, ¿no? Nosotros lo que decimos es que ha habido una disminución, no tan grande como nos gustaría, pero las Fuerzas Armadas tienen que cumplir una función de protección de los recursos naturales. Necesitamos más barcos para cuidar la plataforma marítima que se nos agrandó. Que cuiden nuestras aguas jurisdiccionales, que cuiden la frontera. Que cuide los peces, que cuide los recursos naturales. Igual que necesitamos tener radares, tecnificar la Fuerza Aérea. Eso lo hace la Armada. Pero necesitamos que lo haga mejor, en vez de tener tanta gente guardada en los cuarteles. Nosotros necesitamos unas Fuerzas Armadas más reducidas en cantidad de efectivos. ¿Estás de acuerdo con que las Fuerzas Armadas también cuiden los bienes públicos? ¿Cuáles bienes públicos? No, los bienes públicos dentro del país. No, dentro del país lo tiene que cuidar el Ministerio del Interior y lo que dice la Constitución, y yo estoy de acuerdo. Son roles distintos. Los bienes públicos de frontera, es decir, o sea, todo lo que es la frontera, el agua jurisdiccional uruguaya y pasos de frontera, sí. Los pasos de frontera y el espacio aéreo. Esos son los roles que tiene que cumplir las Fuerzas Armadas. El cuidado interno, la protección, Bien, etc. Ministerio del Interior. Eso es Ministerio del Interior. Hay gente que dice que es un poco utópico el planteo, que también lo ha hecho Constanza Moreira, eso de reducir tanto las Fuerzas Armadas, que no es posible. Pero yo digo, reduzcámoslas por lo menos al equivalente de la proporción con población que tiene Argentina, o que tiene Brasil, que tiene nuestros vecinos. No lo queremos reducir a lo que es reducir el IRO o Constanza Moreira, no hay ningún problema, pero reduzcámosla. Ahora tenemos que... ¿Calcularon cuánto sería si se redujera en eso? Bueno, por ejemplo, hoy el ejército, con los números que dice Manini Ríos, tiene 15.000 efectivos, ¿no? Podríamos tener 5.000 efectivos, no 15.000. Esos son 2/3 del gasto del ejército, ¿no? Si tenemos en cuenta que el gasto de las Fuerzas Armadas, casi el 80-90% del gasto salarial, es un componente muy importante de recursos que se podrían destinar, por ejemplo, para cumplir con el 6% de la educación, ¿no? En un momento donde tenemos constricciones de crecimiento importante y vamos a tener restricciones presupuestarias importantes. Ese dinero del Ministerio de Defensa entonces iría para la enseñanza, prioritariamente para la enseñanza. Bueno, esa es la opinión del IRO, ¿verdad? Sí, sí. Obviamente que otros pueden pensar. ¿Y en qué otras cosas invertirían esa plata? Bueno, bueno, no va a alcanzar, ¿no? Todo el presupuesto del Ministerio de Defensa son 500 millones de dólares, más o menos un punto de producto, un poco menos de un punto de producto, ¿no? Por lo tanto, si disolviéramos todo el Ministerio de Defensa, no dejáramos nada, igual no alcanzaría para el objetivo en educación. Del 6%. Hablando de temas económicos, a ver, ¿este es para vos el momento más complicado del país en materia económica desde que asumió el frente en 2005? Bueno, parece serlo, ¿no? Te reitero que yo soy biólogo, pero parece ser el momento más difícil en el sentido de que se ha lentecido crecimiento. Igual, tu opinión, sos biólogo, pero tu opinión ahora es la de un hombre que está ahí adentro. Sí, no, y yo hago política, ¿no? Está claro, no. No, pero aparte adentro en el ministerio. No, por supuesto, te hago esa salvedad simplemente para que, en todo caso... Como que no sos un especialista, un analista. Exactamente. Parece ser claramente un momento donde hay que tener cierta cautela, cierta prudencia, donde la economía va a seguir creciendo, no entramos en recesión y va a haber una crisis, pero no vamos a crecer ni al 5% de crecimiento de producto, ni al 3,5% ni al 4%, ¿no? En un país donde la tasa histórica de crecimiento de que registro es de 2%, en realidad crecer al 2,5% como estimamos que vamos a crecer, igual está muy bien, ¿no? Sí. Pero bueno, la expansión del gasto que hemos tenido en los últimos 10 años
no va a poder ser equivalente en este periodo, por lo menos en los primeros 2 años, ¿verdad? Tenemos que ver también, no es de sencillez hasta que aclare, pero que el caballo vaya un poco más lento hasta que veamos cómo aclare el horizonte. ¿Por qué el gobierno utiliza mucho las palabras cautela y prudencia, como decís vos, y evita utilizar el término austeridad o ajuste? Y bueno, porque ajuste es lo que hay en Brasil. Ajuste es tener un déficit de 5% y tener que tomar decisiones drásticas de último momento sobre la coyuntura. Es disminuir, como disminuyó Brasil, acaba de votar el Parlamento, el régimen de seguro de desempleo. Cuando antes una persona que hacía 6 meses que estaba empleada tenía derecho al seguro de desempleo, ahora lo pasaron a 12. O sea, duplicaron el tiempo que la persona tenía que estar trabajando para acceder. O sea, esos ahorros, que son ahorros de ajuste fiscal, no son los que vamos a aplicar nosotros. La verdad, nosotros lo que vamos a hacer es el lentecer el gasto. Sí se viene una etapa de austeridad, eso está claro. Tampoco es austeridad, o sea, austeridad uno siempre es austero, ¿no? Ajá. Porque en realidad la austeridad tiene que ver más en lo que gasta uno que en cuánto gasta uno, ¿no? El gobierno pretende siempre ser austero, gastar bien, gastar en las cosas que hay que gastar y gastar correctamente. O sea que tampoco es la palabra, son las que usamos. Es cautela. Pasa que a veces en algunas cosas sí está, pero se viene una etapa de austeridad o hay decisiones que hacen creer que se parece a un ajuste también. Bueno, pero que hay que mirarlo objetivamente, no es un ajuste. O sea, si uno lo mira objetivamente, hay que ver lo que son los ajustes. Digo lo de Brasil porque lo tenemos al lado. Sí. Viste que la oposición a veces dice, esto es ajuste fiscal. Pero no es. O sea, lo que estamos haciendo es tratando de lo que vamos a aumentar el gasto, aumentarlo menos de lo que lo veníamos aumentando. Pero el gasto se va a seguir expandiendo. Nosotros no estamos pensando que se detenga la expansión del gasto. Simplemente que al ritmo del 5% de crecimiento se podía expandir de una manera y ahora va a haber que expandirlo con mucho más cautela. Por lo menos los 2 primeros años va a haber que mirar bien cómo se comporta el resto de las variables, ¿no? Alejandro, ¿crees que se vienen más cierres como el de Cherry? Bueno, eso tiene que ver más con la competitividad, ¿no? ¿Verdad? Eso es un problema que estamos teniendo particular con Brasil, donde el tipo de cambio real en Brasil es diferente al que tenemos nosotros hoy. Y entonces ahí hay problemas que tienen que ver con el precio, lo que valen los autos esos que las autopartes por lo general vienen de Argentina y se arman en Uruguay. Ahí hay una diferencia de precios, si se quiere, ¿no? Me imagino que habrás escuchado a los exportadores quejarse por el atraso cambiario, etcétera, etcétera, ¿no? El problema de competitividad es lo que está pasando con Brasil. Brasil ha tenido una variación de tipo de cambio importante y eso hace que los autos que se producen en Brasil son mucho más baratos en dólares de los autos que se producen en Uruguay en dólares. Entonces eso, bueno, obviamente dificulta la competencia de las empresas que exportan a Brasil. Eso, obviamente que la voluntad del gobierno es tratar de que se corrija, aunque el tipo de cambio no es una preocupación, no es un objetivo de la política económica, ¿no? ¿Verdad? No hacemos las cosas para cuidar el tipo de cambio, ¿no? Los objetivos son otros, son la inflación, bueno, esto lo habrás hablado con los economistas. No es un objetivo concreto, pero es claro que el problema de la competitividad es un problema que al gobierno le preocupa, ¿verdad? Por las autopartes, pero por todo, porque en realidad nosotros básicamente vivimos de los que exportamos, ¿no? El sector de servicios ha crecido mucho, pero no tiene el peso en la economía que tiene el sector exportador, ¿no? Se vienen 2 partidos importantes en materia económica. ¿Qué grado de conflictividad esperás de cara al presupuesto quinquenal y de cara a la discusión por los consejos de salarios? Yo creo que va a ser alta. Yo creo que va a ser alta porque la construcción que hace el gobierno con respecto al enlentecimiento tiene que ver también con el lugar en el que está, ¿no? Con el rol que ocupa, con la función que tiene que cumplir. Cuando uno está en el movimiento sindical, tiene otras preocupaciones, ¿no? ¿Verdad? Pelea por el salario, pelea por otras cosas. Entonces acá obviamente va a haber una tensión que el gobierno tiene que administrar, que tiene que ver, básicamente, para hacerlo bien sencillo, entre la cantidad y la calidad del empleo y el salario, ¿no? Ahí hay una tensión que hay que administrar y que obviamente, como están los exportadores, los productores agropecuarios pidiendo exoneraciones de impuestos, ¿no? O que le bajemos el IMES, o sea, las cosas que le han planteado al presidente de la República, que son públicas, por el otro lado vamos a tener a los sindicatos pidiendo aumentos salariales. O sea, son las tensiones que vamos a tener, o a la enseñanza pidiendo el cumplimiento del 6%.
son las, digamos, son las reglas de juego, digamos, ¿no? Cada uno se hincha para su lado, tiene sus intereses, defiende sus intereses, trata de convencer, y el gobierno, que no es imparcial porque tiene su programa de gobierno, va a tratar de cumplir su gobierno, va a tratar de cumplir el programa de gobierno en el periodo que lo tiene estipulado, que son 5 años, administrando esas tensiones y tratando de que las cosas se encaucen, se encaminen y salgan bien, ¿no?